La semana 8, hoy estamos con la semana 8 y antes de ir a nuestra lección, quiero leerles sobre un comentario muy importante que encontré sobre el comentario de la Biblia de William Barclay. William Barclay hace un comentario extenso sobre el libro de Mateo, pero particularmente sobre el versículo 5, el capítulo 5, versículo 1, cuando la Biblia dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y William Barclay comenta dos cosas importantes sobre ese versículo. Número uno, él dice que a menudo los rabinos enseñaban caminando, conversando de pie con sus discípulos, pero que cuando se sentaban, escuche esto, es que era una enseñanza oficial. Y cualquiera de nosotros diría, bueno, ¿cuál era la diferencia entre sentarse? Para ellos tiene un significado. Y por eso cuando la Biblia nos dice aquí en Mateo 5:1, subiendo al monte y sentándose, dice este comentarista que Jesús en ese momento estaba delante de sus discípulos lanzándoles ya el mensaje, y ellos como judíos sabían que ese mensaje tenía una trascendencia oficial y central. No que todo lo demás que Jesús nos enseñó caminando o de pie no era oficial, sí lo era. Pero este sermón del monte tenía un principio sublime para Jesús y para sus discípulos, para cada uno de nosotros. Porque cuando ustedes leen el capítulo, el versículo completo dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. El mensaje era para los discípulos y lógicamente allí estaban las multitudes. Entonces, este mensaje del Sermón del Monte tiene esa característica central y oficial por el simbolismo de cómo enseñaban los maestros de la ley. También dentro de ese comentario él dice que las bienaventuranzas no son promesas, porque de pronto nosotros podríamos tomar bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, pero no es una promesa, sino que esto es un ser para los hijos de Dios. Es un asunto de que ya somos mirados como pobres. Desde el momento en que nosotros nos humillamos para recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor, ya fuimos pobres. Cuando usted le dijo: Señor, yo te recibo, te entrego mi vida, te entrego mi familia, ahí estamos declarándonos pobres en espíritu. Entonces, cada una de las enseñanzas ya son parte del ser del discípulo de Cristo. Nada que ver con una promesa. Y solo recordarles, porque por ahí hice un pequeño examen sobre la palabra Macarios, y solo recordarles el significado de la palabra Macarios para el mundo, para la isla de Chipre, que era la que se consideraba la gente más feliz de la tierra. ¿Por qué? Porque lo tenían todo y ellos decían que fuera de sus fronteras no tenían necesidad de nada. Entonces, perdón, gracias. Entonces, la palabra Macarios, desde el punto de vista cristiano, es alegría de Dios. Oiga esto, solo es un reprise. Macarios describe desde el corazón de Cristo Jesús el gozo que es sereno e inalterable. Cuando Jesús estaba hablando de los bienaventurados, la palabra Macarios, que se deriva de ahí, a bienaventurados, estaba hablando de que bienaventurados, benditos por ese carácter, lo que los va a caracterizar es la serenidad. Y hermanos, y quizás nosotros en nuestra humanidad digamos, pero es tan difícil, pero ya entramos y ni siquiera nos hemos dado cuenta que en la medida que el Señor nos va procesando en su palabra, a través de su palabra, y es ahí donde el discípulo debe de permanecer buscando lo que dice la Biblia, porque ahí vamos a seguir creciendo en dejar de ser hombres y mujeres inalterables ni autosuficientes, sino gente serena, mansa, humilde.
que debe ser el deseo profundo de un discípulo de Cristo. Ese es un comentario de William Barclay. Muy bien, vamos al tema de ahora. Siempre estamos, semana número 8, el carácter del discípulo de Cristo. Seguimos en la primera parte, los bienaventurados, pero vamos con el subtema, promesa para los pobres en espíritu. Y vamos a estar en la página 31 a la página 34. Y vamos sin más a Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí está la promesa, ¿verdad? Vemos que en la Biblia hay algunas características más para los pobres y para estos de los que habla el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces quiere decir que aquellos que no se han hecho como pobres, como David dijo, este pobre buscó a Jehová, clamó a Jehová, entonces que se ha humillado, no es por otra manera que nosotros vamos a ser galardonadores del reino. Y ahí encontramos en esa página 32, en la página 32, encontramos la historia de Nicodemo. ¿Se recuerdan? Ese maestro judío importante, ¿verdad? Entre los ancianos de Israel, maestro de la palabra, que fue para buscar al Señor Jesucristo en la noche. Vamos a ir a Juan capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Juan capítulo 3, del 1 al 3. Y vamos a leerlo para mayor comprensión, porque aquí dice que vayamos directamente al versículo 3, pero leamos. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Principal, o sea, no era un judío más, no era un fariseo más, sino un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Personalmente creo de que Nicodemo se ha de haber quedado como atónito. ¿Qué es esto? ¿De qué me está hablando? Él venía como para explicar buscar una explicación sublime, ¿verdad? Y Jesús le sale con algo que los judíos no podían entenderlo, porque este es un tema que solo se puede discernir con el Espíritu de Dios. Quizá, no sé a ustedes, pero antes de venir a Cristo, hermanos, ¿cuántas personas se acercaron para llamarlas e invitarles a una iglesia o hacerles el llamado a Cristo Jesús? No sé cuántas personas, y quizá para ustedes ese era un idioma, era como una locura. Y hemos escuchado de personas que han llegado al grado de maldecir a otras por hacerles una invitación. O la respuesta, bueno, yo nací en esta religión tradicional y aquí me voy a morir, en la religión de mis abuelitas, porque no hay entendimiento, no hay comprensión. Entonces así Nicodemo estaba bloqueado. Él era un judío religioso y tenemos que entenderlo, porque claro, cuando uno ya tiene conocimiento de la materia, y eso no sucede. Por ejemplo, hay personas que son súper brillantes en las matemáticas, ¿verdad? Y cursaron matemática 1 y se sacaron un 8. Y los que están iniciando dicen, ay, qué difícil matemáticas. Y dicen, ay, pero no, hombre, si eso no es tan difícil, no es tan complicado. Pero se nos olvida con facilidad. Los principios siempre van a ser difíciles, hermano. Entonces, antes de venir a Cristo, la mente la teníamos cerrada. Ahora, porque tenemos la mente de Cristo, la palabra fluye y vamos como entendiendo el principio, el medio y el final. Entonces ahí vemos que el Señor Jesucristo le dice que es necesario, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes de ir más allá, quiero tomar esto como el punto número 1, el nuevo nacimiento. Veamos un poco sobre el nuevo nacimiento.
Quizá conocemos el tema, pero siempre hay algo más que podemos aprender. El nuevo nacimiento, punto número 1, no es otra cosa más que habernos arrepentido de nuestros pecados. El día de ayer estuve ahí con un grupo de mujeres y les hacía este reto, que es haber nacido de nuevo. Bueno, es un antes y un después, y lo he dicho en innumerables veces y lo voy a seguir diciendo. ¿Por qué? ¿Qué es el antes? ¿Cómo era su vida? Hay gente que se sigue creyendo buena persona, ya tiene 5 años en Cristo y no encuentran sus pecados y dice, no, pero es que yo no sé qué, pero es que yo como que toda la vida he sido buenecito. No descubren, no hay un arrepentimiento genuino. Entonces yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo será eso delante de la presencia de Dios? Porque la Biblia me enseña que el nuevo nacimiento no es más que el arrepentimiento de nuestros pecados, habernos convertido a Dios a través del Señor Jesucristo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Mire lo que dice 1 Corintios 5:17. La vida antigua, en la Nueva Traducción Viviente, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces yo quiero que usted se pregunte juntamente conmigo, ¿ha pasado su vieja vida? ¿Puede ver usted la nueva vida que está viviendo? Aquel hombre, aquella mujer gritona, aquella persona contenciosa, pleitista, que siempre estaba buscando cómo complicar, ¿puede ver ahora esa transformación? El respeto a sus padres, a sus autoridades. Porque ¿cuántas hemos visto, verdad, que han sido despedidos de su lugar de trabajo por irreverentes, por irrespetuosos? Y entonces, 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Este es el principio de un pobre de espíritu y su recompensa, ver el reino de Dios. Pero también debemos de saber que el nuevo nacimiento solo puede venir de nuestro Padre Celestial. Es Él quien pone el querer como el hacer. Porque alguien aquí puede decir, ¿verdad? Cuando ya también se ha convertido a Cristo, jactarnos nosotros y menospreciar a los que no han entrado. Podría sucedernos. O empezar a juzgar y condenar, por ejemplo, a los que pertenecen a otras religiones, hermanos. Y tratarlos como de menos inteligentes. ¿Qué cuidado debemos de tener? Entonces, por eso es importante conocer un poco más sobre qué es nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Porque mire lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. ¿Estamos nosotros ahora como parte del reino? No, mire, no que estamos metidos en una iglesia cristiana. No es ese el punto, hermanos. Hay gente que probablemente nunca irá a una iglesia cristiana, a una congregación. Y el Padre los ha traído a Cristo. Lo que pasa es que la religión a veces nos hace pensar que el ser cristianos es estar metido. O sea, no me vaya a malinterpretar, pero le estoy hablando allá. Vaya al África, váyase a una aldea la más lejana. Y no se ha levantado una congregación. Y entonces, ¿qué pasa con esta gente? No son cristianos porque aún no se reúnen, no tienen un pastor. ¿Qué de los misioneros cuando les toca que ir a ellos y pasan años tras años? Bueno, no hace poco, pero los misioneros apellido Torres, creo que es en Arabia que están, en Afganistán. Ellos no tienen una iglesia. ¿Y sabe cómo están ellos evangelizando? Bueno, la esposa reúne a algunas mujeres en su casa para enseñarles cómo cocina, artesanías, y ahí en la medida de lo que ella puede, en su idioma, en el idioma salvadoreño, ora por ellas y me dice, como ellas no me entienden, ahí estoy ministrándolas. No tienen una iglesia. Y ahí han ganado más de 1 o 2, 3 almas. Entonces, quiero que entendamos, hermanos, que es el Padre el que nos trae a Jesucristo. Y no
a la iglesia, es a Cristo. Nosotros nos congregamos ahora, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahora vamos a la iglesia como hijos de Dios, pero antes no necesariamente es en una congregación. Bien, y mire qué más, es Dios quien nos da a luz. No fue que usted o yo éramos más listos o más santos. Por ejemplo, vemos aquí en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Cuando vine a Cristo fue uno de los versículos más hermosos y gloriosos que pude haber encontrado. Mire qué dice. Dios dice, mas a todos los que le recibieron, son versículos para evangelizar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados, póngale un círculo a esa palabra, engendrados. Mira el significado de engendrado, dar vida a un nuevo ser, como cuando la mujer queda embarazada. La mujer queda embarazada del espermatozoide, ¿verdad? Que entra al óvulo y ahí se ha engendrado vida. Y cuando yo medito en eso, quiero pensar que Dios se embarazó de cada uno de nosotros. El problema es que empecemos a darle eso como queramos humanizarlo. No, eso es espiritual. Pero ¿por qué hasta los 38 años? En mi caso, quizás usted a los 20, el otro a los 30 años. Fue en ese tiempo, en el momento en que el Señor nos da a luz. ¿Se recuerdan que en una oportunidad estuvimos hablando en el libro de Ezequiel, capítulo 16, cuando la Biblia nos dice que el Señor pasó frente a nosotros? Y hay una segunda vez que Él vuelve a pasar. Es el tiempo de darnos a luz. Es el tiempo de traernos al entendimiento, de que se abran nuestros ojos espirituales. Entonces, si yo comprendo que es el nacer de nuevo, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Qué es esto? Pero no fue de mí, sino que es el Padre el que ha estado trabajando, como está trabajando en cada uno de los nuestros. ¿Cuántos de ustedes se sentirán agobiados porque sus hijos aún no son parte, no han pasado realmente por esa metamorfosis? Pero nosotros no deberíamos de estar agobiados por eso. Deberíamos de aprender a descansar en nuestro Padre. Él está trabajando, Él está haciendo la obra, Él está embarazado de los que son suyos, y tarde o temprano los traerá y los pondrá en las manos del Señor Jesucristo. Y esa debe de ser nuestra esperanza. Mientras tanto, dejemos que Él siga trabajando en nosotros, que siga haciendo esa obra de poder orar como David oraba en el Salmo 27. ¿De quién temeré? ¿Por qué ha de agobiarse mi alma? Si la Biblia me enseña que el Padre es el que engendra y el que da a luz. Pero ante la falta de comprensión de Nicodemo, a estas palabras de Jesús, él le amplía la enseñanza, ¿verdad? Viene Jesús ahí en Juan 3:5 y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay dos principios, y quizá los hemos estudiado y nos pueden parecer como muy sencillos, pero siempre me vuelvo a fascinar cada vez que paso por aquí, porque cuando pienso nacer del agua, algunos comentaristas dicen, bueno, es el nacimiento, es el bautizo en aguas, porque hay un simbolismo en el bautizo en aguas: muerto a Jesucristo, resucitado en Cristo. Entonces ellos dicen, algunos comentaristas, es el bautismo en aguas. Pero hay otros que dicen que el nacimiento en el agua es Cristo Jesús y su palabra,
¿verdad? Es la palabra. Y Jesucristo que dijo que Él era el agua de vida eterna. Entonces nacemos en Jesús. ¿Cuántos de aquí no estarán bautizados y cuántos de los que están ahí conectados aún no han pasado por las aguas? Entonces cualquiera que sea, si el bautizo en aguas o realmente es la palabra, que yo creo que son las dos cosas, ¿qué estamos esperando para no bautizarnos? En mi familia aún hay personas que no han sido bautizadas. Y uno se pregunta, ¿cuál es la razón de retener el bautizo como Jesús nos enseñó a la edad de 30 años? ¿Cuál es la excusa que nosotros tenemos para los que aún no lo han hecho? Pero nacer del agua, el agua viva que viene en y a través de Cristo Jesús y su palabra. Veamos lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Le dijo, respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, el agua que solo Él puede dar, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es el agua que Jesús nos da? Él mismo y su palabra. Son las dos cosas, hermanos. Este es un versículo que nos podría a nosotros traer a esa certeza, a esa convicción. Jesús y su palabra, el agua que salte para vida eterna. ¿Cuál era el vacío de la samaritana? Porque aquí vamos a aprovechar y haciendo un paréntesis, era una mujer que vivía sedienta. ¿De qué? ¿Por qué Jesús cuando le dice de los 5 maridos que había tenido? El vacío de su alma. No necesariamente porque era una mujer prostituta, sino una mujer vacía en su alma, necesitada de ser amada, de ser valorada, de ser cuidada. Y creo que es una experiencia por la que muchas de nosotras hemos pasado. Las mujeres de una manera, los hombres de otra. ¿Por qué el hombre cae en infidelidad? ¿Por qué el hombre no le es suficiente su esposa? ¿Por qué él está mirando o buscando la ocasión con otra mujer que no es su esposa? Es el vacío de su alma, la falta de identidad, el no saber quién es. Entonces, una de las evidencias de los nacidos de nuevo, de los que van a ser galardonadores del reino de Dios, es que están saciados, están satisfechos con el hombre que tienen, o con la mujer que tienen, o con los hijos que tienen, o con los hijos que no tienen, con el negocio que tienen, con el trabajo que tienen, están satisfechos. No están en esa mente todos los días inventando, y yo qué más y qué más, de una manera ambiciosa, de una manera que te atormenta. Porque una cosa es que seamos creativos y que querramos extender nuestras estacas, como el Señor dice, ya sea en lo material o en lo espiritual. Sí es vale, pero sin tormento, sin ambición, sin codicia, porque ahí es donde está el pecado. Entonces, ¿qué llevaba a esta mujer? Un alma vacía. Y hablábamos hace poco con alguien que está pasando una situación difícil. Y me expresaba eso. Bueno, es más, estuve platicando con dos personas, 2 mujeres diferentes, 2 vidas completamente diferentes. Una, y las 2 abandonadas, pero una dice, no, yo sí quiero rehacer mi vida, me siento sola, me siento abandonada y creo que merezco otra oportunidad. Y es difícil ponerte a aconsejar en ese momento cuando el corazón está cerrado en una manera de pensar. Y la otra dice, Cristo ha sido suficiente para mí. Ya tuve esa experiencia, no tengo por qué buscar otra. Pero, ¿qué puedo decir? ¿Una es más cristiana que la otra? No, el punto es que a una se le ha revelado el Cristo que da de beber y que sacia, y a la otra aún no le ha sido revelado. Pero yo no puedo juzgarla, ni apresurarla. Tengo que enseñarle lo que dice la Biblia
y confiar en que el Señor va a hacer una obra sobrenatural como la ha ido haciendo en cada uno de nosotros. O ver un hombre con una adicción, ¿verdad? De adulterio, de pornografía. ¿Qué es lo que nos lleva? Un vicio, alcohol, drogas. ¿Qué es lo que nos lleva? Es el mismo vacío del alma. Es la misma insatisfacción, es la rebelión de nuestro corazón que dice, no, es que tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y entonces cuando estamos buscando algo más, Jesús, el agua de vida eterna, aún no ha sido revelado. Pero puede serlo si nosotros nos disponemos como pobres. Porque como muy bien dice este comentarista Barclay, ya somos esos pobres, ya estamos dentro de la bienaventuranza. El asunto es tomarla y apropiarnos de ella y aferrarnos a ella como nuestra esperanza de vida. Entonces, ¿sabe de qué? Pregúntese usted en esta tarde, usted que está conectado, ¿sabe de qué? Hay gente que tiene sed de pelear, sed de discutir, sed de tener más cosas y pasan tarjetas de crédito, se endeudan, van con usureros porque tienen una sed insaciable de querer tener lo que no pueden. Pero sencillamente es porque el Cristo de la gloria aún no le ha sido revelado en esta área de su vida. Entonces, almas insaciables que siempre quieren algo más, y ahí lo escribo en el libro, aunque no sabe qué, pero quiere más. Esta alma que es como un mar en turbulencia, aguas revueltas y oscuras que solo pueden ser limpiadas y calmadas por la presencia del río de Dios, quien viene para poner paz, quietud y gratitud. Esa alma insaciable que le quita la paz a los de su casa. Esa alma insaciable que desde que entra empieza a gritar, hermanos. ¿Se recuerdan ustedes tal vez en sus vidas pasadas o en su familia, verdad? La madre, el padre, el abuelo, que desde que entran a la casa y todo el mundo como atemorizado, una alma atormentada. Dios quiera que los que estamos aquí, como los que están conectados, ya hayan salido de esas prisiones de las que hablamos la semana pasada. Cuando Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a libertar a los cautivos, a ser saciados, a ser satisfechos. El Salmo 37 también, que dice que Él nos alimenta de la grosura que baja de su trono. ¿Cuál grosura? Eso de su palabra que entra desde la coronilla hasta la planta de los pies y nos da esa vida en abundancia. Solo ahí, a través de los torrentes de su amor y perdón, el saber que somos amados. Y el Señor me ha dado un tema para predicar y lo he estado predicando en varias ocasiones: la historia del amor verdadero. Considero que es un pilar y es el principal, el fundamental, el amor de Cristo. Un hombre que se siente amado verdaderamente va a estar satisfecho. Una mujer que se siente amada por Jesucristo va a estar satisfecha. No va a estar con esa que si el esposo le dice, que si la esposa le dice, que si el esposo hace, que si la esposa hace. No, su alma va a tener paz. Entonces, si usted se siente agobiado, se siente preocupado, atormentado, bueno, puede ser la falta de la revelación del amor verdadero. Jesucristo, ese hombre incomparable que vino a esta tierra a buscar a su esposa y que ahora la está preparando, nos está educando, enseñando a mirarlo solo a Él, a oírlo solo a Él y a vivir para Él y por Él y en Él. Entonces, quiero llevarle a una promesa que fue escrita en el Antiguo Testamento, que fue anunciada a través del profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, también uno de los pasajes preferidos de mi corazón. Ezequiel 36, 25. Mire lo que dice.
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué ídolos, hermano? ¿Cómo vino usted al Señor Jesucristo? ¿Cuáles eran los ídolos? ¿Cuáles eran? Allá en Lourdes hubo una mujer que valientemente, y creo que se los comenté, que ella valientemente confesó que estaba perdiendo la vista. Una mujer joven, tendrá quizás unos 45 años de edad, y estaba perdiendo la vista. Y ella ahora lo está testificando a donde quiera que va. Y bueno, va al médico y empiezan a hacerle sus tratamientos, pero buscó al Señor, como dice Jeremías, no, como dice Job, yo buscaría a Dios. Ella buscó a Dios y el Señor le mostró una de las razones por las que sus ojos estaban afectados, más que físicamente, espiritualmente. Una mujer que por años se ha denominado cristiana y dice que llegaba a su casa y miraba todos los días no menos de 6 novelas. ¿De qué estaba lleno su corazón, hermanos? ¿Qué buscaba entre las novelas? ¿Qué era lo que ella buscaba saciar entre la televisión? Pasarse viendo 6 horas continuas de novelas, porque creo que duran como 1 hora aproximadamente. Entonces, pero vino a Jesucristo, buscó el arrepentimiento y le pidió al Señor una oportunidad, y ahí es donde viene y se cumple esto: esparciré sobre vosotros agua limpia. Aunque esto sucedió en nuestra conversión, ahí fuimos lavados, pero podemos venir las veces que sean necesarias y vamos a volver a ser lavados. Y dice: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios mismo ha prometido esparcir esa agua limpia y limpiarnos. Y ahí hay varias referencias cruzadas que usted puede encontrar en Levítico 14:51, y lo tiene ahí en la página 34. Levítico 14:51, Números 19:18, Hebreos 10:22, como un ritual para limpiar al inmundo. Eso era lo que se hacía en Levítico y en Números. El primer paso para una restauración. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo como una promesa a través de Ezequiel. Esparciré, era en el futuro. ¿Cuándo sería eso? Hoy, en Cristo Jesús. Él es el agua de vida eterna. Así que no importa lo atormentada que pueda estar nuestra alma, Él es suficiente para venir. Pero aquel que reconoce en verdad, hermano, a Jesús y la necesidad desesperante de su palabra, la va a encontrar. El que se hace pobre en espíritu y reconoce desesperadamente su necesidad. Pero esa imagen, y ahí lo escribo también, dice, viene a mi mente una mamá que toma a su pequeñito, un recién nacido. Ahora mismo hay un recién nacido en mi familia, Sebastián, y nació prematuro. Y es tan pequeñito, tan delicado, y cuando veo que está la mamá limpiándolo con aquel amor, yo quiero ver a mi Señor, que es Él el que nos ha tomado como un pequeñito, las veces que sea necesario que nos hemos ensuciado. Yo tengo mucha imaginación. Imagínese usted, Sarita, cuando estaba chiquitita, su primogénita. Cada uno de ustedes mujeres, y yo sé que también los papás han tomado a veces eso de bañar a sus pequeñitos. Creo que es uno de los ejemplos más sublimes que nosotros podemos tener cuando el Señor dice, esparciré sobre vosotros. Voy a tomarlos y voy a tomarme el tiempo de irlos limpiando cuidadosamente. Antes de ir un poco más allá, vamos a Ezequiel 16. Quiero leer ahí unos versículos que son como referencia cruzada, pero también que nos describen como más cuidadosamente
esa obra que Dios ha hecho de limpiarnos, hermanos. Y por eso el cuidado que debemos de tener de no volvernos a ensuciar como tan descuidadamente. Como la mamá que acaba de cambiar a su pequeño y ya salió corriendo a jugar fútbol y regresa todo lleno de lodo, ¿verdad? Y a veces somos nosotros así. Mire, Ezequiel 16, el versículo 9. En el versículo 9 dice: te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas. Y dice el 13: así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Todo esto tiene un simbolismo espiritual, amados. Es toda la hermosura, porque cuando llegamos aquí al versículo, ahí mismo en el versículo 13, dice: comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. ¿Cuánto le creemos eso nosotros a nuestro Padre Celestial? Que nos ha hecho hermosos en extremo. Quizás cuando nos miramos en el espejo no podríamos creer una verdad como esa y poder decir: es hermoso lo que el Señor ha hecho. ¿Saben por qué? Porque estamos viendo el físico, pero si pudiésemos ver lo que Él ha hecho internamente, nos sobrecogeríamos de gratitud. Porque todos los pecados, hermanos, fueron perdonados en Cristo Jesús. Ya no están ahí, aunque nosotros a veces nos empecinamos en querer verlos ahí, ya no están ahí. Fueron cubiertos con esa sangre. El punto es que Jesús generalmente nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Y seguimos viéndonos como aquellas mujeres conflictivas. Sí, pero por la fe tenemos que aprender a recibir el perdón del Señor Jesucristo. Y entender cuando Él dice: y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Es la hermosura de Jesús sobre nosotros. De verdad, hermanos, a veces nos sentimos tan indignos o incapaces de poder sobrellevar la hermosura de Jesús, pero yo puedo verla en muchos de ustedes. Quizás no a todos les conozco por igual, pero con las personas que estoy más cerca, yo puedo ver la hermosura de Jesús. Puedo ver ese espíritu de ayudar, de consolar, de apoyar, de orar, de interceder, de dar. ¿Es Jesús o no es Jesús? Es Jesús en nosotros. Entonces, más nos vale que lo creamos por la fe, no para envanecernos, sino para adorarle y bendecirle por el resto de nuestros días. Entonces, ahí está el Señor que nos ha vestido, que nos ha limpiado, que nos ha tomado literalmente como un pequeñito. Pero una de las cosas hermosas es que no importa la edad que tengamos, podemos venir las veces que sea necesario y decirle: Señor, límpiame. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Y alguien podría decir: bueno, pero eso se le puede volver una repetición. No se preocupe, mientras el Señor no lo hace vida, usted luche, porque el Señor lo que va a ver es su ardua lucha, que no se da por vencido, que no tira la toalla, sino que usted está buscando, procurando confiar y creer que Dios será suficiente para hacerlo. Isaías 61:10 también en la parte B, Él dice: Él me ha vestido de ropas de salvación. Y luego dice: me ha envuelto en manto de justicia. Imagínese usted siendo envuelta en el manto de la justicia de Cristo.
yo lo veo y le veo, como no estoy viendo aquí a mis hermanos conectados, pero yo les veo a ustedes así como algo incrédulos, hermanos. Pero esto es una verdad. Es palabra viva, palabra eterna. Entonces, cuando nos sintamos quizás tan poco merecedores, recordemos porciones como estas. Él me ha envuelto en su manto de justicia, y eso es lo que me hace justa, no mis obras que son como trapos de inmundicia. Es la justicia de Cristo que me ha rodeado y me guarda y me preserva hasta el día de la eternidad. El agua que limpia es la palabra de Dios. Para ir terminando, hay 3 versículos y están ahí, usted los tiene ahí en la página 34. Dice Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo a los discípulos. La palabra nos limpia. Hermanos, díganme si no, cada vez que nos exponemos a la Biblia, temprano en la mañana, en la tarde o en la noche, a la hora que sea, o solo escuchamos un versículo y eso nos traspasa y nos recuerda el camino que debemos andar. Imagínense recordándole a los niños cuando ellos están siendo castigados. Por eso siempre digo, no castigue al niño sin la palabra de Dios. Corríjale con la palabra. Sí, use la vara si es necesaria, pero tiene que ser confrontado con la palabra. Por ejemplo, un niño que le está faltando el respeto a su madre, tiene que decirle: hijo, la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que debes de honrarme, y explíquele lo que significa el honrar. Y creo personalmente que ahí se está discipulando esa criatura, y un día va a ser una de las personas más educadas de la tierra. Pero no porque usted fue una gran madre o un gran padre que le dio una super mega educación y lo mandó quizás a Oxford. No, pueden salir de Oxford y ser las peores personas de la tierra, porque lo único que cambia el corazón del hombre es la palabra de Dios. Es lo que verdaderamente nos educa, nos alinea, nos hace estar con los pies sobre la tierra y no nos permite inflarnos y volar como en fantasías. El mundo dice: el límite es el cielo, y nosotros podemos decir eso también con propiedad, porque para nosotros verdaderamente nuestro límite es el cielo. Pero ellos lo hablan de una manera de éxito del mundo. Entonces, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces yo quiero decirle a Jesús en esta tarde: Señor, no te canses de seguir hablando a mi corazón. Yo no quiero leer la Biblia solo por leerla. Quiero que tú me hables, que me ministres, que se haga vida, que baje como los 4 estómagos del ganado que siempre están rumiando. Primera de Juan, ahí hay un error en esa cita bíblica, es Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Ahí está la palabra clave: y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos confesarle. Si alguien en esta tarde necesita confesarle al Señor alguna área en la que ha estado reincidiendo, en pensamientos, en venganza, en desagrado, en querer hacer algo indebido, aquí está nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: yo te voy a perdonar, y no solo te voy a perdonar, te voy a limpiar. Pero necesitas abrir tu boca, abrir tu corazón, expresarme realmente lo que te está atormentando. Y Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y siempre hago memoria también cuando alguien me dijo: es que usted cree que solo usted tiene la verdad. Es que no soy yo. La Biblia dice que es la verdad. Entonces la Biblia dice que Jesús es la verdad, que es el camino, la verdad y la vida. Y Él mismo dijo que su palabra es la verdad.
y esto es lo que nos limpia, esto es lo que nos santifica. Entonces, ¿de dónde traemos esto? Bueno, el punto número 2 que vimos, primero vimos el nuevo nacimiento y ahora vimos que es nacer del agua. Nacer del agua, ya dijimos, Jesucristo y su palabra. El nuevo nacimiento no es más que la nueva vida. Y esa era la cátedra que el Señor Jesucristo le estaba dando a Nicodemo. Difícil para él entenderlo. Se habrá convertido Nicodemo, lo vemos al final, ¿verdad? Del Evangelio, lo vemos ahí, que está caminando y está apoyando la obra del Señor Jesucristo. Entonces sí creemos que este hombre entendió, Dios tuvo misericordia y le abrió el entendimiento para que él pudiera estar allá juntamente con nosotros en el día postrero. Para terminar, todo aquel que ha nacido del agua ha sido limpiado por Jesucristo el Rey. Los pobres en espíritu que verán el reino de Dios, por ejemplo, los que han nacido de nuevo, los que han nacido del agua, los que han nacido del Espíritu, que lo vamos a ver la próxima semana, los que han sido limpiados, sobre los cuales ha sido esparcido el agua de su palabra, aquellos que no vuelven a tener sed. Si usted todavía en su corazón tiene sed de qué, nosotras las mujeres, la vanidad, aquella sed insaciable de vernos bien, vea. Y lo digo por experiencia propia, de no querer envejecer, de estar resistiendo los años difíciles. Entonces, nosotros las mujeres un problema, los hombres otro problema, cualquiera que sea. Al final, delante del Señor Jesucristo, es lo mismo. Pero aquí es donde venimos y encontramos a nuestro Redentor, que nos dice: habla, hijo mío, habla, yo te escucho. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte profundamente por esta oportunidad. Quizás son temas básicos, elementales, que ya deberíamos de saber. Pero siempre que volvemos a pasar por esas escrituras y cuando volvemos a retomar, fuimos engendrados por el Dios de la vida, fuimos dados a luz por el Dios de la vida. Ha sido Él el que nos ha traído con el Padre. Señor, no tiene precio poder escucharlo, entenderlo, comprenderlo y aprender a vivirlo para poder también extender misericordia por los que aún no son parte, por los que aún no han entrado. Te damos gracias por cada una de tus enseñanzas, por cada una de esas palabras donde tú nos permites meditar con sencillez, y queremos hacerlo cada vez con humildad, Señor. Gracias por mis hermanos que han recibido y gracias a mí porque me has permitido exponerlo, Señor. Que sea de edificación para todos, mutuamente, para mí que he enseñado y para los que han recibido, que podamos crecer cada día más y más para poder ser fieles testimonios de tu gracia, de tu misericordia y de tu bondad. Gracias, amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite.